figuras fundamentales del mundo latino y de su representación en el cine ha sido Cugat. Fue una marca de fábrica del hedonismo latino en el corazón de la industria del espectáculo, del show business americano. Todo artista que triunfa en los Estados Unidos, de una forma u otra, ha triunfado con miembros de la mafia. Al Capone era el que me daba el talón cada sábado. Yo me he casado 5 veces y con chicas que las he presentado en mi espectáculo como la vedette de mi espectáculo. Ellas se aprovecharon de mí, pero yo me aproveché de ellas. Abby Lane, oh, la adorable Abby. Abby Lane también tenía 18. Dime muy despacito cómo me quieres, amor, amor. Por ejemplo, yo anunciaba, era Javier Cugat y Charo Baeza, pequeñito, ¿no? Era prácticamente una situación que a él le venía bien, una chiquita joven. Luego Javier y Charo, después Charo y Javier Cugat, y últimamente Charo y compañía. Me dijo, muchacha, yo te voy a llevar a televisión. Y así fue. Fue un pionero absoluto. Mi primer recuerdo de Cugat es cinéfilo, es de las películas de los años 40, 50, de las comedias musicales, que yo veía ese personaje que aparecía en una u otra, o dirigiendo una orquesta, o haciendo de sí mismo. Eso ya es muy raro que en una película un personaje, en una ficción, actúe con su propio nombre, ¿no? Y dice, pero ¿este personaje quién es? Y muchos años después, me acuerdo de una canción, que era la primera canción de Vanessa Paradis, que se llamaba Joe le Taxi, yo vivía en Francia en aquella época, y cantaba ella que el taxista escuchaba a Xavier Cugat. Y yo le pregunto a ella, pero ¿y esto tú de dónde conoces a Cugat? Y dice, no, yo no fui el letrista. Y a partir de ahí, de más cosas, empecé a interesarme, me hacía gracia el personaje, empecé a leer cosas sobre él y se me aparecía cada tanto como un fantasma. Vine una vez a España, hace muchos años, y no había discos de él en ningún lugar, ni en Girona. Y yo creo que la primera compilación de Cugat que me compré era en una gasolinera, un bloque de estos de CDs de gasolinera. Y nadie lo conocía. Y me decían, sí, este que aparecía en la tele, en las galas de televisión española y de TV3. Pero nadie sabía mucho de Cugat. Y lo que ha sido muy cómico estos días presentando la película, a partir de los festivales, porque estuvo en Málaga, en Documenta Madrid, en Dos Barcelona, todos los periodistas preguntan lo mismo, pero ¿es cierto? ¿Todas las historias de él son ciertas? ¿Es cierto lo de Frank Sinatra? ¿Es cierto lo de Rita Hayworth? Todavía nadie se lo cree. Hubo proyectos, nunca había habido un documental, había pequeños, homenajes en televisión, algún reportajillo. Proyectos de ficción ha habido varios, que nunca se han terminado de hacer. Hubo uno que lo quería dirigir el propio Luis Gasca, y que Gurruchaga iba a ser el prota de la peli, iba a hacer de Cugat. Incluso Gurruchaga se había hecho hacer unos zapatos bicolores en un zapatero de Barcelona que le hacía los zapatos a Cugat, pero esa película nunca se hizo. Y después Óscar Aybar tenía un proyecto de largometraje, Roger Gual también tuvo otro proyecto de ficción y se cayeron, ¿no? Isaac Lacuesta también quiso hacer un proyecto mitad ficción documental que tampoco prosperó. Pero yo creo que todo el mundo que se quiso en algún momento hacerlo de Cugat se encontró o previó el problema de derechos, que era el problema fundamental.
España solo había lo de las televisiones y radios de 1980 a 1990, que es el Cugat más viejo, más decrépito, casi patético, bufonesco y tal, pero todo lo anterior, los 80 años anteriores, estaban fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tanto incluso muchas fotografías de los últimos años de Cugat están en Getty, o sea, ya no son propiedad de archivos españoles, sino que han sido comprados por Getty. Las dos películas españolas en las que él, bueno, participó en 3, pero usamos solo 2, porque hay una que es pésima, las tiene Atleti, las tiene Perizo. Pero la mayoría del resto del material es americano. Hay mucho material en Italia, de cuando él se radica, vive en Roma, y tenía un programa de televisión semanal en la RAI, y hacía galas en la RAI todo el tiempo, Navidad, Año Nuevo, maratón por lo menos espásticos, o sea, todo lo que podía hacer. Pero en la RAI tenía, primero que la RAI es como un infierno caótico, no solo eran carísimos, sino que eran muy complicados. Tenían ellos mismos un montón de problemas de derechos sin resolver, y cada vez que pedíamos algo decían, no, esto no se puede utilizar porque no está hecho el clearing de derechos y tendríamos que encontrar al músico que aparece o al presentador, y bueno, era como, bueno, basta. Y por eso de Italia solo hay un pequeño cortito que se lo compramos a un archivo alemán, ni siquiera lo tenían los italianos. La idea era intentar mostrar toda la vida de Cugat y todos los... O sea, que era un poco como Félix, ¿no? La película de Woody Allen. En la radio, pues fue estrella de la radio. En la tele, fue estrella de la tele. El que más discos vendió, un gran caricaturista, tenía todo, y eso había que mostrarlo. Anécdotas que se quedaron fuera, hay muchas, o porque no se podían mostrar, o porque él las contaba mal en las cassettes que encontramos. Una vez que intentaron secuestrarlo a él y a Vilain en un hotel en Medellín, fue bastante rocambolesco. Otras más para la historia del cine, que por ejemplo nosotros sabíamos que él había hecho la adaptación de la música de La Violetera para Luces de la Ciudad, de Chaplin, y hizo también el cartel. El cartel estaba reproducido en un libro, pero nunca se encontraba el original. Y yo contacté con los herederos de Chaplin y el archivo de Chaplin en Suiza, y ellos tampoco tenían el cartel, pero me dijeron, aquí hay algo que a lo mejor te interesa. Hubo un proyecto de película que iban a hacer los dos, Chaplin y Cugat, y solo nos quedan algunos datos en correspondencia. Entonces, la carta de Chaplin a Cugat, la carta de Cugat a Chaplin y eso. Pero no había nadie que lo contara, y tampoco no había ningún historiador que lo hubiera reflejado, y tampoco teníamos a Cugat contándolo. Entonces esa anécdota directamente se cayó. Y después, bueno, había historietas de alcoba que tampoco teníamos quien las contara. Dos de las mujeres que le sobrevivieron, una se negó, a Vilain, yo supongo que por la edad, tiene 90 y algo, y la señora Charo Baeza pidió $50.000 por la entrevista, que no los teníamos, y si los hubiéramos tenido tampoco se los hubiéramos pagado.